Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva lista de vídeos en la que vamos a trabajar la siguiente unidad de trabajo del módulo de servicios en red del ciclo de sistemas microinformáticos y redes de segundo, de grado medio de informática. En esta unidad de trabajo vamos a ver los servicios web, o sea, el protocolo HTTP básicamente, y cómo podemos compartir determinados contenidos de nuestra máquina, de nuestro servidor, a través de este protocolo para que los clientes puedan visualizarlos mediante navegadores. En esto es en lo que consiste básicamente el servicio web o HTTP. Un servicio web estándar estaría formado por un servidor que a través de Internet permite conexiones de determinados clientes. Nosotros tenemos ordenadores, tenemos tabletas, móviles y todo tipo de dispositivos que utilizan la red de Internet para diferentes servicios. En el caso que estamos viendo en esta unidad, sería para navegar, para acceder a un servidor web y visualizar páginas y moverse a través de ellas. Esta navegación se produce mediante una serie de mensajes, intercambiar con el servidor, y desde nuestro cliente podemos utilizar mensajes get, post, put, delete, por ejemplo, ¿no? Entre otros. Esto es un pequeño ejemplo, lo veremos más adelante. También os recuerdo que, como en todos los capítulos, voy a colgar tanto la presentación como la teoría y los ejercicios en PDFs que van a estar enlazados desde los créditos de los vídeos. Una configuración un poquito más compleja, que no va a entrar en los ejercicios que vamos a hacer aquí, pero que tenemos que conocer, sería la que se utiliza habitualmente en todos los gestores de contenidos, en casi todos los portales web tradicionales, en los blogs que visitamos por internet, etcétera. Suele existir un servidor web, como vemos aquí en el dibujo, que es el que recibe la petición del cliente, pero normalmente las páginas web no son estáticas, no son ficheros planos que estén alojados en el servidor, sino que el servidor, cuando recibe una petición, lo que hace es que construye la respuesta que le tiene que enviar al cliente mediante una consulta a través de un lenguaje de programación que es PHP, que está en la parte, lo que se llama el backend del servidor. El lenguaje PHP permite interactuar con los datos que están almacenados en una base de datos MySQL, generalmente. Estos datos se configuran y conforman una respuesta en formato de fichero HTML, que es el que se envía al cliente. Así nuestro ordenador navega a través del servidor web y, realizando esta serie de operativas, obtiene la respuesta que buscaba. Vemos que en los servicios web hay una serie de componentes que son, bueno, pues los recursos, que son los contenidos que hay en los portales web, los nombres y direcciones, que es la manera que tenemos de identificar esos recursos. El cliente web sería la herramienta, la aplicación con la que accedemos al servicio o el recurso, que es un navegador. El servidor web es la máquina o el programa que está ejecutándose en la máquina, en el servidor, ¿no? El que ofrece los contenidos. Los proxies, que son programas que pueden ejecutarse de manera intermedia, bien para hacer de firewall o bien para agilizar la velocidad de las consultas. Y luego existen una serie de tecnologías más avanzadas que se aplican, que el servidor web puede utilizar o no, y son tecnologías que permiten dar más riqueza a los contenidos y acceder a ellos de una manera más ágil. Bueno, en algunos casos hay tecnologías que se utilizan para mejorar la velocidad o la capacidad de los datos, y en otros casos es para mejoras en la presentación o para funcionalidades adicionales. Por ejemplo, se pueden ejecutar programas embebidos en las páginas web. Una página web es un contenido de un servidor web. El sitio web es un portal o es un conjunto de páginas web, y las aplicaciones son recursos que se pueden utilizar dentro de determinados portales o sitios web. Por ejemplo, aplicaciones para gestionar las reservas de una agenda, tiene una serie de huecos, tú puedes utilizarlo para reservar. Pues este tipo de operaciones
son ejecutadas por una aplicación que está ejecutándose detrás. El registro de dominios, que es la gestión del nombre de dominio que realiza una organización internacional y que estos proveedores de Internet nos facilitan, nos hacen de intermediarios. Estas empresas que nos ofrecen alojamiento web se encargan de gestionar la infraestructura de DNS y a nosotros nos dan directamente la interfaz para manejar nuestra web sin tener que preocuparnos de todo esto, ¿no? También nos ofrecen la posibilidad de utilizar bases de datos, instalar bases de datos en nuestro alojamiento, como hemos dicho antes, por ejemplo, para utilizar para utilizar un servidor web con un gestor de contenidos, se tiene que acceder a consultas a una base de datos. Pues esta base de datos nos la ofrece nuestro proveedor de servicios. Y luego otras herramientas de gestión, como aplicaciones, como puede ser el famoso WordPress o el Joomla, lo que son los gestores de contenidos en sí mismos, y herramientas, por ejemplo, para hacer copias de seguridad. Todo esto nos lo ofrecen determinadas empresas que son las que tendríamos que contratar para poder utilizar un alojamiento web de manera comercial. El protocolo en sí se queda un poco más abajo, ¿eh? Aquí hemos hablado un poco de cosas más abstractas, pero ahora vamos a hablar de la base, que es el protocolo HTTP. Utiliza, si es el protocolo HTTP estándar sin seguridad, utiliza el puerto 80 TCP. Y si tiene seguridad basada en SSL, entonces se llama HTTPS y utiliza el puerto 443. Más conceptos de teoría. Las URLs. Las URLs son las direcciones completas. Este sería el formato de una URL completa. Empezamos por el protocolo, luego la dirección del portal web, del registro DNS correspondiente, al cual se puede acceder también por diferentes puertos. En cada puerto podría haber un virtual host diferente. Y luego un path. También podríamos alojar diferentes servicios o diferentes contenidos en carpetas por debajo de nuestro nombre de dominio. Por defecto, si no se dice nada, el navegador, cuando entra a una URL, va a intentar abrir un archivo index.html. Y luego existen básicamente los intercambios de comunicación entre el servidor y el cliente se basan en mensajes de request, que es pedir algo, y response, que es la respuesta que recibe el cliente del servidor. Los métodos de conexión HTTP se llaman GET, POST y GET. El GET es el método que permite obtener información estos son métodos para transferir información en formularios web, ¿no? Más conceptos serían los tipos MIME, que son tipos de contenidos que puede transferir nuestro servicio web. Entonces, existen los contenidos de tipo texto, de tipo vídeo, de tipo imágenes gráficas, etc. Cuando se hace una conexión HTTP, el servidor nos puede responder con lo que se conoce como códigos de estado. Cuando una página funciona correctamente, nos devuelve el código 200. Siempre es la primera respuesta que nos da el servidor, es esa, ¿no? El código 200 es que la página es correcta, es un OK. Si nos devuelve el código 301, quiere decir que esa página ya no existe en esa ubicación en la que estamos intentando encontrarla y se ha derivado a otra. Pero este mensaje es muy típico y está muy bien, porque hace que no nos encontremos una página rota, que sería lo que ocurriría con el mensaje 404. Cuando el servidor no encuentra la página que le estamos pidiendo, nos devuelve un código 404 y nuestro navegador aparece el típico mensajito de lo siento, esa página no existe. Otra posibilidad que nos puede devolver el servidor es un error 500, que es cuando hay algo interno que no funciona. Puede haber un fallo temporal en la aplicación que gestiona la página web, o puede haber un problema de configuración, pero no funciona la página web. Este error es quizás de los más feos que nos pueden dar. Aquí tenéis, en este enlace de Wikipedia, tenéis más información sobre los códigos de estado de
de respuesta a HTTP. Luego otro concepto que tenemos es el de las cookies. Las cookies son fragmentos de información que se alojan en tu navegador, en los que se guarda algo de información de lo que tú has hecho en una determinada página web. Tenéis más información sobre cookies en este enlace de Wikipedia. Si al protocolo HTTP le añadimos una capa de seguridad a través de SSL, mediante un certificado de seguridad, el protocolo se convierte en HTTPS. Y a día de hoy, casi todas las páginas web son HTTPS o deberían serlo, porque además Google, por ejemplo, premia o digamos penaliza a las páginas que no son HTTPS, ¿no? Ya no es que premia a las páginas seguras, sino que penaliza a las que no son seguras, de manera que están peor posicionadas en la búsqueda y por eso es necesario que si tenemos algún portal web lo migremos a HTTPS poniendo un certificado de seguridad válido. ¿Qué es el certificado de seguridad? Pues nada, es una clave criptográfica que se basa en una clave pública y en una clave privada. Entonces, en general, el servidor web es un programa que atiende a las peticiones del programa cliente, que permite ejecutar determinados programas y ya entrando en materia, existen una serie de aplicaciones, servidores web, que son, por ejemplo, el Internet Information Services de Windows Server o el Apache en Linux. Nosotros vamos a configurar en las prácticas un Apache y vamos a jugar con él, ¿no? Dentro, una vez que creamos un servicio, podemos tener diferentes servidores virtuales. Un servidor virtual es una instancia del servicio web que ofrece mi portal. También crearemos diferentes instancias en nuestros ejercicios. El cliente web es el programa que se conecta al servidor, es decir, es el navegador. ¿Qué navegadores conocemos? Pues el Internet Explorer o el Microsoft Edge, estos son de Microsoft, el Mozilla Firefox, que es de código abierto, el Google Chrome y el Chromium, que son de Google, el Opera, y bueno, hay otros por ahí. Aquí veis un ejemplo de cómo tendríamos el servidor con sus aplicaciones funcionando y diferentes navegadores serían capaces de acceder a ellas. Una cuestión curiosa que vamos a ver también en este capítulo es el servicio WebMin, que es una aplicación que podemos instalar en nuestras máquinas Linux para gestionar todo el entorno. El servicio WebMin me permite gestionar el almacenamiento, la red, los servicios instalados en la máquina y bueno, va a ser una manera alternativa de configurar un servicio web. Nosotros podemos crear el servicio a mano, instalando los paquetes a mano y creando los virtual hosts a mano, etcétera, etcétera, o podemos hacerlo a través del servicio WebMin. En este capítulo lo he incluido para que lo conozcáis y veáis que es una opción, una posibilidad que existe y realmente no es muy necesario, pero sí que lo utilizaremos más adelante en la siguiente unidad de trabajo, en la de correo electrónico, y bueno, está bien tenerlo y conocerlo, ¿de acuerdo? Muy bien, hasta aquí la teoría, que ya digo que es muy breve. Podéis leer más en los archivos que os voy a facilitar, y ya en los siguientes vídeos vamos a hacer los ejercicios de esta unidad de trabajo. Muchas gracias.